Hola, en el presente video mi grupo va a hablar acerca de la esclavitud en el siglo XIX. En el siglo XIX se forjó una red de crueldad a través de las rutas de comercio de esclavos, una oscura realidad que se iniciaba en las costas africanas. Allí, comerciantes europeos y árabes compraban y apresaban a miles de personas, quienes serían arrastrados a lo largo del infame triángulo comercial, estableciendo una macabra conexión entre África, América y Europa en el comercio transatlántico de esclavos. Las condiciones en las que eran sometidos eran inhumanas y su destino los conducía a América, donde eran vendidos en subastas y forzados a trabajar en plantaciones de tabaco, algodón y caña de azúcar. Sin embargo, antes de siquiera embarcar en los barcos negreros, muchos africanos encontraron la muerte. Algunos perecieron durante el proceso de captura, otros mientras realizaban largas travesías hacia los puntos de embarque, y otros aún aguardando en las precarias factorías costeras. El caótico proceso de embarque cobró un alto precio de vidas humanas. Estimaciones sugieren que otros 2 millones de africanos perdieron la vida en este contexto. Además, otras 3 rutas comerciales llevaron a africanos esclavizados a destinos como el Mediterráneo, el Golfo Pérsico y el Océano Índico, lo que sumó al menos otras 6 millones de personas al nefasto cálculo. En pocas palabras, el impacto demográfico directo del comercio de esclavos de África trasciende a los 20 millones de víctimas para el siglo XIX. El esclavismo antes de 1861 era avalado por la Constitución estadounidense. Por ejemplo, tenemos el artículo 1, sección 9, que dice: el Congreso no podrá prohibir antes de 1808 la inmigración o importación de personas cuya admisión sea considerada conveniente por cualquiera de los estados existentes. Esta es una demostración de la gran importancia que esta práctica tenía para los estados esclavistas del sur, ya que la consideraban como fundamental base de su economía debido a la mano de obra barata y el comercio de las personas. Además, se defendían tomando como ejemplo a las ciudades de Grecia y Roma, y consideraban esta práctica como buena debido a su carácter universal y natural. Esta ideología contrastaba en gran medida con las del norte, donde las ciudades eran industrializadas, debido a que los abolicionistas tenían ideales liberales totalmente opuestos a los del sur. Al finalizar la Guerra de Secesión en 1865, se podría asumir que el esclavismo habría llegado a su fin y las relaciones amo-esclavo se intercambiarían por relaciones empleador-trabajador. Sin embargo, debido a que no se les había enseñado a ser independientes, muchos de ellos permanecieron junto a sus ex-amos. Pero todo este sistema se extinguió 2 años después con la proclamación de Granger de la abolición del esclavismo en Texas, y se estableció Juneteenth, un día festivo no oficial donde se conmemora estos acontecimientos. En el siglo XIX surgió progresivamente la abolición de la esclavitud en Inglaterra y sus colonias. Este fue un proceso impulsado por los abolicionistas británicos, quienes desde las últimas décadas del siglo XVIII le proclamaban como inmoral para que de esta manera el Parlamento la prohíba. El primer fruto significativo de este movimiento fue en 1807, cuando se abolió la trata dentro del Imperio Británico con el Acta para la Regulación del Comercio de Esclavos. Luego de esto, Inglaterra se volvió de gran influencia para la abolición internacional, haciendo pactos con países como España, Suecia, Portugal y Francia para evitar el tráfico de esclavos. Sin embargo, las medidas que se habían tomado hasta ese momento no estaban siendo del todo acatadas. Por ello, todavía faltaba más para la lucha. Entonces, en 1833 se aprobó la Ley de Abolición a la Esclavitud, que abolía la esclavitud en todo el Imperio Británico, contando con sus colonias. La abolición fue gradual y establecía que los esclavos sean emancipados, pero que los mayores a 6 años continúen trabajando gratis por 6 años más como aprendices con el que antes era considerado como su propietario, al cual también se le brindó una indemnización por haber perdido este derecho y le quedaba prohibido el castigo de azote. Sin embargo, la prohibición legal no significó la eliminación efectiva de la trata de esclavos, ya que esta práctica continuó de manera ilegal durante gran parte del siglo XIX. Esto se debió en gran medida a la persistente demanda de esclavos en las Américas, especialmente en lugares como Brasil y Cuba. De hecho, el comercio transatlántico de esclavos no llegó a su fin por completo hasta la década de 1860,
del siglo XIX. Su decadencia ocurrió al mismo tiempo que se desarrollaron otras modalidades de comercio entre Europa y África Occidental. Los productos exportados desde África consistían principalmente en productos agrícolas, destacando entre ellos las nueces y el aceite de palma, que se utilizaban principalmente en Europa como materias primas para la producción de jabón. Este cambio en el comercio reflejaba la transformación en la demanda europea, que estaba influenciada por la revolución industrial. Por lo tanto, las relaciones económicas modernas entre África Occidental y Europa, centradas en el intercambio de materias primas africanas y productos manufacturados europeos, tienen sus raíces en la abolición del comercio de esclavos en la primera mitad del siglo XIX. La representación de la esclavitud en el cine ha pasado por muchas facetas, ya que al inicio de esta la representación era muy insensible y estereotipada, retratando de esa manera una visión simple y deshumanizante de la esclavitud. Pero a medida que el cine ha ido evolucionando es cada vez más común ver que las películas abordan la esclavitud desde perspectivas diferentes, reflejando así cada vez más los abusos que pasaron durante la época, acompañando una mejor representación y más acertada de la época. Podemos ver diversas películas que tratan el tema de la esclavitud en el siglo XIX y que han sido muy reconocidas por los críticos y el público. Una de ellas es 12 años de esclavitud, dirigida por Steve McQueen. Nos cuenta la historia de Solomon Norwood, una persona que fue secuestrada y vendida como esclavo en 1840 en Estados Unidos. En esta película podemos apreciar la brutal violencia y maltrato por el que pasaron los esclavos en Estados Unidos en esa época. Otra película es Django sin cadenas, escrita y dirigida por Quentin Tarantino. Trata el tema del racismo, la esclavitud y la venganza desde una perspectiva más de contexto de película western. Otra película es Lo que el viento se llevó, una de las películas más influyentes en la historia del cine, pero que también ha generado mucho debate y controversia por parte del público por su representación del racismo y la esclavitud en el film. A pesar de que la esclavitud está penalizada en la actualidad, su abolición no ha erradicado por completo esta práctica. En el mes de febrero, en el país de Brasil, 207 trabajadores fueron rescatados de condiciones laborales degradantes. Se informó de que habían sido trasladados de otras regiones de Brasil con la esperanza de tener un salario justo, alimento y un hogar, pero se encontraron con jornadas laborales muy largas, con violencia física y escasez de comida. Incluso se reportó que se utilizó el uso de pistolas eléctricas por parte de sus empleadores. La policía rescató y reveló que estaban siendo explotados por una empresa llamada Servicio Fénix, que proporciona empleadores a tres de las principales productoras de vino de Brasil. Este ejemplifica cómo, aunque la esclavitud fue formalmente abolida en el siglo XIX, sus formas de explotación perduran de manera más velada y oculta.